escogido el tema de exclusión social. La exclusión social se debe a la diferencia de clases que hay en el Perú. En este caso, son las clases altas y medias que marginan a la clase baja. En ese sentido vamos a hablar de que la clase baja no pertenece a la sociedad por sentirse menos que las otras clases. Eso conlleva que la exclusión social no solo sea relacionada por la pobreza, sino con una marginación. Se evidencia con el desempleo y su falta de recursos. Al ser pobres cuentan con menos recursos, los cuales hacen que perciban las situaciones o eventos que están fuera de su control como una amenaza ante su persona, como enfermedades, violencia y entre otras cosas. Asimismo, al carecer de medios necesarios para protegerse, estos mismos se encuentran en una posición de vulnerabilidad al no poder resolver sus problemas, y eso se relaciona con su derecho a ser escuchados y se sienten indefensos y no tienen los medios para poder acceder a servicios a los cuales el resto de la sociedad sí accede. Para evidenciar la exclusión social, en la semana 7 vimos las barriadas y cómo llegaron al país. En la semana 9 vimos el reportaje sobre el Muro de la Vergüenza, que son dos barrios, Cerro Pamplona y el barrio Las Casorinas. En el barrio Las Casorinas tienen los recursos ilimitados por tener dinero, en cambio en el otro lado no. Y al no tener dinero para poder solventar agua y luz, no tienen los suficientes recursos monetarios para tener esos servicios. En cambio en la semana 10 hicimos referencias a las clases sociales del Perú, donde visualizamos y discutimos una disposición salarial por clases, y eso conllevó una desigualdad social, donde se ve afectado el crecimiento económico al no tener acceso del Estado e inestabilidad política. Luego de todo lo aprendido, podemos identificar claramente una causa y su consecuencia. Una de las causas principales fue la exclusión social. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, el partido político Sendero Luminoso supo utilizar la educación vertical para llegar a los sectores rurales, digamos así, a los jóvenes, que estaban ilusionados por un cambio social. Es decir, estos esperaban una construcción de una orden que los redimiera de la pobreza, la injusticia y la exclusión social, causando que gran parte del Sendero Luminoso sea conformado por esos jóvenes ilusionados que tenían ideas de sus líderes, haciendo que en esas épocas se hiciera muerte de inocentes con la idea de derrotar al gobierno y al Estado peruano. Luego de todo lo explicado, podemos decir que las ideas que tenía el líder del nuevo humano, como el marxismo, el leninismo y el maoísmo, ya estaban influenciadas en estos jóvenes, y finalmente, que todo lo que pasó en esas épocas fue un conflicto armado interno. Hola, mi nombre es Yulisa Incio, tengo 45 años. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió el terrorismo? Tenía yo 4 años. El terrorismo se inició en 1980. ¿Qué fue lo más impactante que le tocó vivir en el terrorismo? Lo más impactante fue escuchar los coches bombas, los apagones, ver en la televisión las muertes, las personas. ¿Qué consecuencias trajo el terrorismo y qué percutió en su zona? Bueno, yo vivo en el Callao y en mi zona había muchos cochebombas porque obviamente estamos cerca de lo que es el aeropuerto. Las antenas también, volaban las torres y bueno, obviamente por consecuencia de eso no había luz, se escuchaba a veces balacera y no podíamos en verdad a veces andar en la calle. ¿Perdiste a un familiar o gente que conocías gracias al terrorismo? No perdí a ningún familiar que yo sepa, pero sí conocí a los hermanos de una amiga que fueron víctimas del terrorismo. Eran dos chicos muy jóvenes, uno de 17 y otro de 15 años. Y la historia más o menos fue así. Ellos fueron el caso de los hermanos González Patillauri, que fue muy sonado en ese tiempo. Eran dos chicos que se fueron a comprar y hubo un coche bomba por ahí, por el lugar, y simplemente los acusaron, los metieron a la maletera de un carro y nunca más aparecieron. Entonces fue algo que me tocó mucho vivir porque... Soy Ramón Palacios Labrín, tengo 68 años. ¿Qué edad tenía cuando sucedió? Yo tenía 27 años y fue en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry donde subestiman el terrorismo con un abigeato
que se habían levantado, y eso fue en Huancavelica. ¿Perdió algún familiar o amigo durante la época del terrorismo? Sí, en la plenitud de mi servicio fuimos atacados en la comisaría en Ayacucho, donde murieron 8 colegas, y sanguinariamente no solamente los mataron, sino que los remataron con un tiro en la cabeza porque lo hizo una mujer. Yo quedé herido con 3 balazos y un capitán, pero no nos eliminaron. Por eso estoy contándolo. ¿De qué forma se manifestaron las consecuencias? ¿Cómo repercutió en su zona? El ataque que sufrimos los policías en Ayacucho, cuando prestaba servicio en Ayacucho, sufrimos la muerte de 8 policías, quedando heridos el que habla y un capitán. Fueron sanguinarios con mis colegas, porque aparte de que le dieron un balazo en el pecho, le dieron uno en la cabeza a una mujer, o sea, los eliminó, y de ahí quedó algo sangriento y malo, y eso no lo voy a olvidar nunca mientras viva. Como se menciona al comienzo del video, la exclusión social fue una problemática relacionada con la etnia. Y en el caso del Perú es un fenómeno que estuvo presente durante el siglo XIX, específicamente en la década de 1960. Esto se puede evidenciar con la crisis del orden oligárquico y el gobierno revolucionario, de las Fuerzas Armadas y sus distintas reformas, las cuales comprenden un declive de la hegemonía oligárquica en nuestro país. Bueno, la manera en la cual el Estado y la sociedad enfrentaron esta problemática no fue la más adecuada, ya que esto tuvo aspectos positivos y negativos. Por un lado, al realizar la implementación de la reforma agraria, los campesinos pasaron de ser trabajadores a ser dueños de las tierras para mantener una agricultura sin abusos. Pero por otro lado, esta reforma también tuvo un fracaso total con el cooperativismo, debido a la preparación de los campesinos para gestionar y administrar sus tierras. Bueno, la solución alternativa que planteamos como grupo es promover la educación y promover una integridad nacional en las que se acepten las diferencias raciales y culturales para aumentar la aceptación de la inclusión social. Esto quiere decir que recibir una especial atención mediante programas integrales de inclusión.